Marcos capítulo 5, versos desde el 21 hasta el 43. Jesús, el Salvador de las causas perdidas. Verso 21, Marcos 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndosele a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Hace algunos meses yo estaba parado delante de la cama de una señora que había muerto, y junto a mí estaba su hermano, un señor de aproximadamente 90 y pico de años, pero que no aparentaba o que no aparenta la edad que tiene. Y él me decía en ese momento: he enterrado a mi padre, he enterrado a mi madre, he enterrado 17 hermanos, y ella era la última que tenía viva. Ya no tengo nadie en esta tierra que cuide de mí. Y realmente es un momento triste. Fue una oportunidad para mí para compartir el evangelio. Pero hay una pregunta que surge al nosotros escuchar esto. En medio de tanto dolor y sufrimiento, en medio de la muerte, en medio de las circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas, ¿cómo nosotros podemos tener esperanza ante el sufrimiento? ¿Recuerdan la historia de Goliat? La Biblia dice que era un paladín imbatible, nadie podía contra Goliat, y el pueblo de Israel estaba asustado. De igual manera, la muerte se ha levantado como un paladín imbatible. ¿Quién puede vencer la muerte?
¿Quién puede darnos esperanza ante la muerte? Y yo pienso que en el texto que nosotros acabamos de leer tiene esperanza y responde claramente a estas preguntas. Y esto cobra relevancia porque si vives lo suficiente como este señor con 90 y pico de años, vas a sufrir. Vendrán circunstancias, vendrán enfermedades. De este lado del sol es una realidad fruto del pecado. Ahora, lo que me propongo en esta mañana es que podamos ver que nosotros, viendo el cuidado de Jesús en las circunstancias difíciles de la vida y viendo la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y la muerte, nuestra fe pueda ser fortalecida, pueda ser robustecida. Al ver las circunstancias difíciles de la vida, el cuidado de Jesús para con su pueblo, en medio de las enfermedades y de la muerte, es mi esperanza que podamos ver o que podamos salir de aquí fortalecidos en nuestra fe. Pero antes acompáñame en oración delante del Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, oh Padre, porque tú eres un Dios amoroso. Gracias por enviar a Cristo a morir por nuestros pecados. En esta mañana, oh Dios, yo te ruego que tengas misericordia del predicador y que le utilices, oh Señor, como un instrumento para tu gloria. Quita todo lo que provenga de él y ayúdale, Señor, en esta tarea de proclamar tu palabra con autoridad, con claridad. Y que si aquí hay alguien que en esta mañana no te conoce, tú le puedas dar el don del arrepentimiento. Consuélanos, oh Señor, confróntanos con nuestros pecados, llévanos a la cruz y que al final tu nombre pueda ser glorificado, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Por amor a los que están con nosotros por primera vez, permítanme poner este texto en su contexto. En los versos y capítulos anteriores, Jesús ha estado demostrando su autoridad. Primeramente, al enseñar, para sorpresa de los oyentes, Él les hablaba no como los escribas y los fariseos, sino con una autoridad que llamaba la atención y causaba la sorpresa de la multitud. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para derrotar a Satanás al ser tentado. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. De hecho, en este pasaje Jesús está retornando luego de haber libertado al endemoniado, a los endemoniados que estaban en Gadara. Pero ahora Marcos nos dice que otra vez Él está de nuevo en Galilea. Y como es de costumbre, al llegar a la orilla, una multitud sale al encuentro de Jesús. Léalo conmigo en el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo primero que estamos viendo aquí es la historia de un padre que está compungido. Él tiene una hija de 12 años que ya está a punto de entrar a la mayoría de edad. En la antigüedad judía, los 12 años, ya casi era una adulta. Pero en vez de celebrar, esta hija está al borde de la muerte. Lucas nos dice que era su única hija. Hay una gran multitud alrededor de Jesús, pero vemos a un hombre clamando, postrado delante de Jesús. Y lo primero que nos gustaría enfatizar es que Jesús escucha el clamor del pecador. Jesús escucha el clamor del pecador. A pesar de la multitud, Jesús está dispuesto, Jesús está disponible para prestar atención a Jairo. Hay una gran multitud. Y Marcos ha sido constante, lo hemos visto varias veces. Una multitud que se caracteriza por andar detrás de Jesús. Pero hay dos características de la multitud. La multitud no tiene ningún compromiso con Jesús. La multitud no ha evidenciado nada, no hay cambio en la multitud. Ellos simplemente son curiosos.
Estarán con Jesús detrás de los panes, de los peces, para ver un milagro. Se sorprenderán, pero irán a su vida y vivirán la semana como si Jesús no existiera. Una y otra vez esta multitud detrás de ver qué milagro hará Jesús. Qué novedoso traerá Jesús. Usted y yo nos acordamos quizás hace algunos meses, un grupo de personas en una jornada de alfabetización, que había una multitud y una periodista comenzó a preguntarle a las personas, de esa periodista acuciosa: ¿y usted qué hace aquí? ¿Fue alfabetizado? Y varias personas decían ahí: no, a mí me pusieron una camiseta, me dijeron, móntate en esa guagua y tome esos 500 pesos. Eso hace la multitud. Ellos estaban detrás de Jesús, pero no les interesaba lo que Jesús podía decir. Quizás en esta mañana tú estás en este lugar y eres parte de la multitud. Vienes a la iglesia, escucha el sermón, quizás ofrenda y vuelve a tu vida como si Jesús no existiera. Sin ningún compromiso con Jesús, sin ninguna evidencia de transformación en tu vida. Jesús es algo que tú sabes que existe un domingo de 9 a 11, pero no hay ningún compromiso. Ahora, vemos aquí, hermanos, que hay un hombre dentro de la multitud llamado Jairo. Y Jairo va con una petición delante de Jesús. Tú y yo, al igual que él, podemos acudir con nuestra petición delante de Jesús. Este hombre es un principal, un gobernante de la sinagoga. Es muy conocido en el pueblo. Las personas conocidas son aquellas que pueden ser llamadas en un pueblo por su nombre y todo el mundo sabe quién es. Marcos lo está diciendo, es Jairo, y él da por sentado que sus lectores saben de quién él está hablando. Jairo está en la cúspide de la sociedad. Él es un hombre exitoso, probablemente adinerado. Pero ahora vemos que él está con un problema que solamente Jesús puede resolver. Él va delante de Jesús y el texto nos dice que él viene a Jesús con fe, puesto que para acercarnos a Jesús nosotros debemos hacerlo con fe. Parte B del versículo 22. Él se postró delante de Jesús. Esto marcó grandemente a aquella comunidad. Jairo está de rodillas. Él hace abierto paso en medio de la multitud. Él no es como aquel hombre llamado Nicodemo que viene a Jesús de noche. Él es un fariseo, pero él está dispuesto, a pesar de saber el rechazo que tenían los fariseos hacia Jesús, él está dispuesto a humillarse delante de Jesús. Él tiene una solicitud directa delante de Jesús. Él viene a Jesús con fe. Jesús es mi única esperanza. Jesús, por favor, dice el versículo 23, le rogaba mucho. Jesús, por favor, mi hija se está muriendo. Jesús, mi única hija está agonizando. Jesús, yo creo que si tú vas a mi casa, mi hija puede ser sanada. Imagínate este cuadro. Este hombre está deshecho, está postrado delante de Jesús. Él viene a Jesús con fe. Ahora, hermanos, ¿qué diferencia hay entre lo que vemos nosotros y la confesión positiva? Este hombre no está decretando, no está ordenándole a Jesús. Este hombre está clamando a Jesús por misericordia, clamando para que Jesús escuche el clamor de un pecador. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu mayor necesidad en esta mañana? ¿Cuál es tu mayor necesidad? Jairo tiene una circunstancia, que solo Jesús puede resolver. ¿Qué es aquello que tú estás clamando delante de Jesús? O déjame decírtelo de otra manera, ¿cuál es tu mayor prioridad en esta tierra? ¿Sabes algo? Tú sabes uno de los principales problemas que hace el pecado. El pecado distorsiona el orden de importancia en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando él conoció a Dios, una de las cosas que hizo Dios en su vida, que hizo el evangelio, fue que le ayudó a organizar su vida.
Y antes las cosas que él tenía como buenas y válidas, como su reputación, como su nacimiento, su gentilicio, sus logros, su celo religioso, todo eso pasó al lado de la basura con tal de ganar lo que él había recibido por el Evangelio. Ahora, a veces nosotros podemos quizás pensar que nuestra mayor necesidad sea una situación económica, una situación de salud, quizás algún problema familiar. Si tú no conoces a Jesús, si tú eres parte de la multitud y no tienes una correcta relación con Jesús, tu mayor necesidad es Cristo. Tu mayor necesidad es acercarte a Jesús humildemente y clamar a Jesús por misericordia. ¿Y sabes qué? Jesús escucha el clamor del pecador. Jesús escucha tu clamor en esta mañana. Y eso nos debe llenar de esperanza, el saber que nuestro Dios está deseoso, se toma el tiempo para escuchar las oraciones de su pueblo, las peticiones de su pueblo. Ahora, al acercarnos a Jesús, debemos acercarnos con fe. Jairo creía que Jesús podía resolver su situación. Yo recuerdo un profesor en la universidad, muy amigo, que él me enseñó una carta de amor que le iba a mandar a una pretendiente. Pero para sorpresa mía, esa no era una carta de amor, porque él decía una cosa y luego se retractaba. Él decía, yo estoy interesado en ti, pero si tú no me haces caso, a mí me da lo mismo. Tú eres hermosa, pero no te creas la gran cosa. Él se llama Emiliano, no el de nosotros, es un profesor en la universidad. Ahora, yo le dije, pero esto no es una carta de amor. Yo no sé lo que es esto. ¿Por qué no se supone que tú hagas esto? Ahora, hermanos, a veces nosotros nos acercamos a Jesús y lo hacemos en incredulidad. Como que sí, pero que no. Este no era el caso de Jairo. Jairo está postrado delante de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús escucha la petición de Jairo y nos dice en el versículo 24 que inmediatamente Jesús fue con él. El versículo 25, Marcos introduce ahora una nueva persona en el escenario. Jesús va camino a la casa de Jairo a sanar a su hija y ahora el versículo 25 nos da un pero. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero, esto da paso a nuestro segundo encabezado. Jesús responde al dolor de los enfermos. Jesús no solamente escucha, Jesús también responde. Aquí hay una mujer desconocida, la antítesis de Jairo. Una mujer pobre, lo ha gastado todo en manos de los médicos. Y lo peor es que no ha recuperado su salud. Todo lo contrario, está peor que cuando inició con los tratamientos. Cosa frustrante esa, gastar su dinero y no tener solución a su problema de salud. Ahora, ella está totalmente desamparada, quizás sin hijo, quizás sin esposo, inhabilitada. No podía entrar a la sinagoga. Era una mujer inmunda. Constantemente ella estaba menstruando. De día y de noche ella tenía un constante sangrado. Ahora, a mí me encanta cómo Marcos está haciendo la comparación. ¿Cuántos años tiene la hija de Jairo? 12. ¿Cuántos años tiene esta mujer? 12 años. Es decir, que desde que la hija de Jairo nació, esta mujer está sufriendo. Jairo ha tenido 12 años de gozo y de deleite al criar una hija. Esta mujer tiene 12 años de sufrimiento. Jairo es un líder reconocido. Esta mujer es una persona que no es conocida. Jairo está constantemente en la sinagoga. Esta mujer no puede 12 años sin entrar a causa de su inmundicia a la sinagoga. Jairo tiene los recursos, ella no tiene ningún recurso. Jairo es un hombre influyente para interceder delante de Jesús. Esta mujer no tiene a nadie que interceda por su problema. Jairo está mirando a la cara a Jesús. Esta mujer anhela llegar por lo menos al borde del manto de Jesús.
Ahora hay algo en común que estas dos personas tienen. ¿Sabes qué es? Jesús es el único que puede resolver sus problemas. Jesús es el único que puede sanarla. Jesús es la última esperanza. Y sabes qué, hermano, no importa tu clase social, no importa tu condición económica, no importa tu educación, no importa los recursos que tengas, no importa la edad que tengas, Jesús es el único Salvador que puede librarte de la condenación eterna. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque Jesús está en un punto con estas dos personas donde Él está interactuando al mismo tiempo. No hay recursos. Y viene esta mujer también con el mismo elemento de Jairo. Ella se acerca a Jesús con fe. Ella tiene fe en Jesús. Si yo me acercara a Jesús y tocara su manto, seré sana. ¿Qué decía Jairo? Si Jesús tocara a mi hija se sanará y sería librada de la muerte. Ahora, hermanos, aquí hay un aspecto fundamental que me gustaría resaltar en esta mañana. Ambos tienen puntos teológicos. Ambos tienen conceptos acerca de Jesús. Jairo pensaba que Jesús tenía que ir a su casa y ponerle la mano para ser sanada su hija. Esta mujer cree que poniendo la mano en el borde del manto del rabí iba a ser sana. La multitud cree que solamente hay esperanza mientras se tenga vida. Y de hecho más adelante vamos a ver que cuando la hija de Jairo muere, ellos dicen a Jesús, deja eso, ya se murió. Ahora lo que quiero resaltar, como decía el teólogo Sproul, es todo el mundo tiene una teología. Todo el mundo tiene una idea acerca de Dios. La pregunta es si tu teología es acertada. Si el conocimiento que tú tienes de Dios es el correcto. ¿Sabes qué? Miles de mensajes se han predicado acerca del manto de Jesús y de la necesidad de tocar el manto. Y probablemente esta sea una enseñanza falsa que esta mujer tenía. Una enseñanza falsa de ella pensar que el poder estaba en el manto, que el poder estaba en tocar a Jesús. Y es por eso, hermanos, que Jesús no alabó el acto que ella hizo de tocar, meramente por tocar el manto, sino la fe que ella tenía. Y al hacer esto inmediatamente, a pesar de que ella no tenía todo el conocimiento, cuando ella tocó el manto de Jesús, ella fue sanada. Y esto, hermanos, nos recuerda a Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4. La obra del siervo sufriente. ¿Qué dice Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido y abatido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Por la obra de Jesús, esta mujer estaba siendo curada. Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha puesto la mano? Porque he sentido poder. La pregunta, ¿por qué Jesús hace esto? Por lo que le dije anteriormente, hermanos. Jesús quiere que esta mujer entienda que Él es Dios. Jesús quiere que ella sepa realmente que es Dios quien le ha sanado y quien le ha salvado. Ahora mire la ignorancia de sus discípulos. ¿Cómo es que tú preguntas quién te tocó? Versículo 31. Si la multitud te está apiñando, te está apretando. Pero Jesús mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Aquella mujer no podía tocar a un maestro rabí. Ella tenía que, como inmunda, mantenerse a la distancia. Pero eso fue un acto de osadía, un acto de fe, ella tocar a Jesús. Pero al hacerlo, ella fue sanada. Versículo 34.
Jesús le habla y le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Aquí vemos una hija de Abraham que ahora es una hija de Dios. Hija, tú no tienes un padre influyente como Jairo, pero tú tienes un Dios misericordioso que te escucha. Tú pediste ser sanada, por tu fe tú estás siendo salva. La palabra que Marcos utiliza aquí es la palabra azote, mástil, un látigo, una plaga. Esa plaga física ha sido quitada, pero hay otra plaga, la plaga del pecado, de la condenación eterna, y es la palabra zozo, que significa ser salvo del pecado, de la paga del pecado, de la condenación eterna. Hija, tú has sido salva. Mira el énfasis donde hace Jesús. Tus pecados han sido perdonados. Tú has confiado en mí y yo te doy la vida eterna. Hermanos, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, vemos que siempre el énfasis no está en la obra milagrosa que hace Jesús. El énfasis está en la salvación. Esa es la mayor necesidad nuestra, que nuestros pecados sean perdonados. Y ese es el mayor don de parte de Dios. Darnos a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hermanos, si somos sinceros, qué parecido somos nosotros a Jairo y en cierta manera a la mujer del flujo de sangre. Vamos a Jesús como la última alternativa, después de haber agotado todos los recursos tratando de resolver nuestros problemas. Ahora, Jesús no solamente quiere sanarnos, Jesús no solamente quiere resolver el problema familiar, Jesús quiere que nosotros tengamos un correcto entendimiento de Él, que podamos tener una correcta relación con Él. Por eso no solamente Él ha escuchado el clamor de este hombre pecador llamado Jairo, no solamente Él ha respondido el dolor de la enfermedad de esta mujer, sino que también nosotros podemos ver en el texto que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Versículo 35. Mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermanos, para Jairo las cosas han empeorado. Quizás al principio él iba contento con Jesús. Vamos, que ella está viva, hay esperanza. Pero ahora Jesús se ha detenido con esta mujer que no sabemos de dónde salió. Y entonces la poca esperanza que quizás Jairo tenía, ahora se ha desvanecido. Y viene este emisario que mientras yo leía digo: wow, parece dominicano. Mira, se murió la muchacha. Tranquilo, Jesús ya, Jairo se murió. Nosotros somos especiales los dominicanos dando ese tipo de noticias. Ahora, hermanos, nosotros vemos en este pasaje que tú y yo podemos creer en Jesús a pesar de las circunstancias. Tú y yo podemos creer en Jesús a pesar de las circunstancias. Jesús escucha la noticia que le dan a Jairo y Jesús le dice a Jairo, versículo 36, no temas, cree solamente. No tengas ningún temor, confía en mí. Confía en mí. Es como si Jesús le estuviera diciendo: Jairo, tú puedes creer en mí. Jairo, ¿tú realmente crees en mí? O lo de ahorita del lloro, del arrodillamiento, de la súplica, no era genuino. ¿Puedes creer en mí a pesar de las circunstancias? ¿Puedes creer en mí de que yo no me he olvidado de tu hija, de que yo no estoy distraído? Y esto, hay algo que nosotros debemos resaltar. A veces nosotros estamos orando delante del Señor y las cosas como que parecen que están empeorando. Y nosotros que teníamos un problema, ahora se pone peor. Y decimos: ven acá, pero antes era difícil, ahora está peor. Quizás tú me estás escuchando y te sientas de esta manera. Jesús te dice: tú puedes creer en mí.
¿Puedes tú confiar en mí en esta mañana? Pero también nosotros vemos en el pasaje que podemos creer en Jesús a pesar de los incrédulos. Versículo 39. ¿Qué hizo Jesús? Se llevó a 3 de los apóstoles y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Los lloradores ya estaban ahí. El grupo de gente, de señoras mayores, de personas que iban a llorar, están ahí. Hay una multitud llorando, quebrantada. Jesús le dice: dejen de llorar, ella no está muerta. Versículo 40, ¿y qué hacen? Se burlan. Eso hace la multitud. En un momento están fervientemente orando, llorando, y ahora se están burlando de lo que Jesús está diciendo. Ahora, ¿qué hace Jesús? Él entra con el círculo íntimo de Pedro, Santiago y Juan y los dolientes directos de aquella niña, Jairo y su madre, y echa fuera de la casa a toda esta multitud de llorones sin esperanza. No creían en Jesús. Era como, yo recuerdo en mi niñez, a veces nosotros veíamos el deporte y yo tengo dos tíos, uno es liceísta y otro era aguilucho, y nos sentábamos a ver el partido. Pero ellos entonces compraban snack, compraban palitos de queso, refresco, y nosotros estábamos ahí. Si había palitos de queso, estábamos y picadera, las águilas, éramos aguiluchos todos, hasta que nos comíamos la picadera. Pero luego el liceísta entonces comenzaba a sacar y nos íbamos cambiando de equipo. Y así pasamos, esa era la dinámica. Donde había picadera, ahí estábamos nosotros. Así estaba este grupo de personas. Estaban ahí, pero si cambiaban las circunstancias, ellos cambiaban. ¿Qué hace Jesús? Jesús los saca fuera de aquí. 3 apóstoles y su familia. Ellos perdieron la oportunidad de ver realmente aquel milagro. No creían en Jesús. Ahora, amigo que me estás escuchando, te voy a hablar a ti, y hermano que me estás escuchando. Hay una separación peor que haber sido sacada de este lugar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 25, verso 31, que cuando Jesús vuelva, Él hará una separación. Él sacará las ovejas de las cabras. Él separará a los discípulos de la multitud. Y las ovejas las llevará a su redil. Y las cabras irán a la condenación eterna. Las cabras serán apartadas a la izquierda. Las ovejas serán llamadas a la vida eterna. Lo que estamos hablando, hermanos, es que este mensaje tiene implicaciones serias para tu vida en esta mañana. Si tú no tienes una correcta relación con Dios, no juegues a ser cristiano. El llamado es hoy a creer en Jesús a pesar de los incrédulos, apartarte de la incredulidad. Estas personas salieron de este lugar sin tener una correcta relación con Jesús. Tú y yo podemos creer en Jesús a pesar de las burlas, a pesar de los ataques, a pesar de la gente que nos menosprecia. Y finalmente, tú y yo podemos creer en Jesús porque Jesús es confiable. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie le dijeren, que nadie lo supiese y que le diesen de comer. Jesús, tú y yo podemos confiar en Jesús, creer en Jesús, porque Jesús es confiable. Él es el único que venció la muerte. ¿Sabes qué, hermano? La tumba de Mahoma está ocupada. La tumba de Buda está ocupada. Solamente en esta tierra hay una tumba que está vacía y que sirve para hacer turismo. La tumba de Cristo no tiene cadáver porque Cristo se levantó de la muerte. Tú y yo podemos creer en Jesús porque Él es confiable. Él venció a la muerte y Él le habló a la niña y la muerte no resistió y esta niña se levantó.
Por eso, hermanos, al ver el cuidado de Jesús en las diferentes circunstancias de la vida, al ver el cuidado de Jesús y su autoridad sobre la enfermedad y la muerte, tú y yo podemos creer en Él y nuestra fe puede ser fortalecida en esta mañana. Jesús nos escucha, Jesús nos responde y Jesús es aquel en quien podemos confiar aún en medio de la muerte. Hace algunos años vivió un misionero, Adoniram Hudson, los años de 1700. Este misionero joven fue a la India con 24 años, dispuesto a predicar el Evangelio. Y al llegar a la India, las cosas no surgieron como él las había planeado. Y terminó en un país idólatra llamado Birmania. En aquel lugar pasó muchas vicisitudes. Lo primero fue que su esposa estaba embarazada y perdió su primer hijo, nació muerto. Luego perdió su segundo hijo. Y cuando él estaba esperando ya la noticia de que quizás iba a morir su hijo, recibió la triste noticia que su esposa también había muerto. Fue encarcelado por más de 2 años. La cárcel se llamaba La Muerte, así le decían a la cárcel. Pocas personas sobrevivían a aquella cárcel y a los golpes que recibían y maltratos. Fue tal la agonía que su segunda esposa también perdió la vida. Llegó un momento en la vida de Adoniram que él se incursionó en la selva, hizo una choza y cavó su propia tumba, quizás esperando su muerte. Pero a pesar de estar en medio de aquellas circunstancias difíciles, Dios se acordó de él y fue fortalecido. Él estaba evangelizando. Y Dios había utilizado a un esclavo que él había libertado. Adoniram había pagado por su libertad y le había predicado el evangelio. Aquel esclavo era un asesino de quien se dice había matado a más de 30 personas. Y por la predicación del evangelio, Dios utilizó a este misionero Adoniram y él se convirtió. Nadie se había convertido hasta este momento. Todo este sufrimiento aparentemente había sido en vano. Pero cuando aquella comunidad en Birmania comenzó a ver a este ex asesino proclamando la verdad del evangelio, las vidas comenzaron a llegar en masas y a arrepentirse de sus pecados. Y aquel hombre llamado Adoniram salió de su estado de tristeza y de desolación y siguió predicando el evangelio a pesar de su sufrimiento. Pero antes de él morir, enviudó 2 veces, se casó 3 veces, había enterrado 2 esposas. Su esposa recibió un periódico donde decía que en Palestina, fruto de haber escuchado el testimonio y el sufrimiento de Adoniram, estaban pidiendo misioneros que fueran a Palestina. Y varias personas, varios creyentes, estaban dedicando su vida a las misiones. Y esto es interesante porque Adoniram siempre anheló predicar el evangelio a Palestina y nunca pudo, pero Dios había utilizado su sufrimiento, sus necesidades para salvar a aquella comunidad. Y narro la historia de Adoniram porque murió Adoniram mientras navegaba en un barco y él dijo, sus últimas palabras fueron: oh, cuán grande es el amor de Jesús. Oh, cuán grande es el amor de Cristo. Y eso, quizás humanamente hablando, tú lo puedes pensar de cualquier persona, menos de una persona que en aquel lugar enterró 2 esposas, 3 hijos y pasó grandes sufrimientos. Hermanos, que al ver el cuidado de Jesús en esta mañana sobre las circunstancias, que al ver su autoridad sobre la enfermedad y la muerte, en esta mañana nuestra fe pueda ser fortalecida. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y una vez más, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, oh Señor, porque ella nos da consuelo. Oh Señor, danos la fe necesaria. Ayuda, Señor, nuestra incredulidad para seguir confiando en ti en medio de las dificultades de esta vida. Ruego por mis hermanos. Si aquí hay alguien que está dudando, que quizás ha venido con el deseo de tirar la toalla y apartarse del camino, que hoy pueda ser fortalecido. Si aquí hay alguien luchando con algún tipo de enfermedad, oh Señor, rogamos que le sanes, pero en tu misericordia, rogamos también que pueda ser fortalecido y gozarse en las debilidades, ya que tu nombre es y que tú eres fortalecido en medio de nuestras debilidades. Ruego una vez más por la salvación de aquellos que no te conocen. Por Jesús te lo pido.